En las sombras del poder americano del siglo XX, existió un hombre que nunca disparó un arma, pero controló un imperio. Un hombre que susurraba al oído de políticos, mientras dirigía una red criminal que extendía sus tentáculos desde los muelles de Nueva York hasta los pasillos de Washington. Su nombre real era Francesco Castiglia, pero el mundo lo conocería como Frank Costello, el primer ministro de la mafia. 4 de enero de 1891, en las montañas de Calabria, Italia. En el pequeño pueblo de Lauropoli nace un niño destinado a reescribir las reglas del submundo americano. Francesco Castiglia, hijo de Luigi Castiglia y María Saveria, abandonaría esta tierra a los 4 años sin saber que nunca regresaría a ella. Cuando el barco que transportaba a la familia Castiglia tocó puerto en Nueva York en 1895, América recibía sin saberlo al hombre que algún día controlaría sus vicios y parte de su política. El joven Francesco, rápidamente americanizado como Frank, creció en las calles de East Harlem, donde la pobreza y la violencia moldearon su visión del mundo. Mientras otros niños soñaban con ser bomberos o policías, el joven Costello aprendía las artes del engaño y la manipulación. A los 13 años ya lideraba una pequeña banda callejera. Robo, extorsión, apuestas ilegales. Los delitos menores fueron su escuela, pero pronto descubrió que tenía un talento mucho más valioso que la fuerza bruta: la habilidad de hablar, persuadir y conectar. En 1908, con apenas 17 años, Frank conoce la prisión por primera vez. Un año en Blackwell's Island por llevar un arma oculta. Allí tomaría la decisión que definiría su carrera criminal. Nunca más portaría un arma. No la necesitaría. Su arma sería su cerebro. La prohibición llegó en 1920 como un regalo del cielo para el crimen organizado. Mientras gángsters como Al Capone bañaban Chicago en sangre, Costello entendió que el verdadero poder residía en las sombras. Se asoció con Charlie Lucky Luciano y Meyer Lansky para crear la operación de contrabando de alcohol más sofisticada de la costa este. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Costello cultivó un aire de respetabilidad. Vestía trajes caros pero discretos. Hablaba en voz baja pero firme. Comenzó a frecuentar círculos políticos y clubes sociales, creando una red de conexiones que llegaría hasta el Ayuntamiento de Nueva York y más allá. En 1931 ocurrió el acontecimiento que cambiaría para siempre el panorama de la mafia americana: la purga de la vieja guardia. Lucky Luciano eliminó a los antiguos jefes sicilianos, incluido el temido Salvatore Maranzano. De las cenizas surgió la Comisión, un consejo administrativo para el crimen organizado, y Frank Costello estaba en el centro de este nuevo orden. Con la muerte de Maranzano, la familia criminal, antes liderada por Joe The Boss Masseria, pasó primero a manos de Luciano. Pero cuando Luciano fue condenado por proxenetismo en 1936 y enviado a la prisión de Dannemora, el poder verdadero recayó en Costello. Comenzaba la era del primer ministro. El verdadero genio de Costello fue entender que el crimen organizado podía funcionar como una corporación. Bajo su liderazgo, la familia Luciano diversificó sus actividades: apuestas, números ilegales, sindicatos y, por supuesto, la joya de la corona: las máquinas tragamonedas. Para 1946, Costello controlaba más de 20.000 máquinas en Nueva York, generando millones. Su mayor obra maestra fue tejer una red invisible de influencia política: jueces que recibían regalos, políticos que necesitaban financiamiento para sus campañas, policías que miraban hacia otro lado. El imperio de Costello no se construyó con balas, sino con sobres manila y apretones de manos en habitaciones privadas. Su voz, áspera como lija debido a una operación de garganta, se convirtió en su marca personal. Hablaba como si cada palabra le costara un esfuerzo físico, lo que añadía peso a cada una de ellas. En los clubes nocturnos más exclusivos de Manhattan, los políticos y empresarios se acercaban para escuchar sus consejos susurrados.
Su oficina no oficial era la Suite 39C del Waldorf Astoria. Allí recibía a alcaldes, congresistas, estrellas de Hollywood. Frank nunca olvidó sus orígenes humildes, pero había ascendido a un nivel donde pocos italianos llegaban en aquella época. En toda historia de poder siempre acecha la traición. Vito Genovese, ambicioso y violento, regresó de Italia en 1945 con la intención de reclamar lo que creía suyo. Comenzó una guerra fría dentro de la familia criminal que duraría años. El principio del fin llegó en 1951. El Comité Kefauver, una investigación del Senado sobre el crimen organizado, llamó a testificar a Costello. Por primera vez, el primer ministro estaría bajo los reflectores que tanto había evitado. En un giro extraordinario, Costello se negó a que las cámaras mostraran su rostro. Solo se filmaron sus manos, que se retorcían nerviosamente mientras respondía a las preguntas del senador Estes Kefauver. América entera sintonizó la televisión para ver este espectáculo inédito. Un jefe mafioso interrogado en vivo. Senador Kefauver. Señor Costello, ¿puede usted nombrar algún negocio legítimo del que obtenga ingresos? Costello. Me niego a responder porque podría incriminarme. La audiencia fue desastrosa para la imagen cuidadosamente cultivada de Costello. Ya no era el empresario respetable, sino un criminal expuesto. Sus conexiones políticas comenzaron a distanciarse, sus aliados a cuestionarlo. El 2 de mayo de 1957, mientras regresaba a su apartamento en Central Park West, un asesino esperaba en el vestíbulo. Un disparo rozó su cabeza. Frank Costello sobrevivió, pero el mensaje fue claro. Su tiempo había terminado. Las investigaciones apuntaron a Vito Genovese como el autor intelectual. Sorprendentemente, Costello no buscó venganza. En un movimiento calculado, anunció su retiro, cediendo formalmente el control de la familia a Genovese. Pero mantuvo intereses en casinos de Las Vegas y La Habana, y su influencia nunca desapareció por completo. El imperio que había construido perduró. Sus conexiones con Cuba, a través del Hotel Nacional y el Casino Tropicana, generaban millones hasta la revolución de Castro en 1959. En Las Vegas, sus inversiones en el Tropicana Hotel ayudaron a transformar un pueblo desértico en la capital mundial del juego. En sus últimos años, Frank Costello se convirtió en un fantasma de sí mismo. Retirado oficialmente, vivía con su esposa Loretta en un lujoso apartamento con vistas a Central Park. Raramente concedía entrevistas, pero cuando lo hacía, mantenía la misma postura. Solo soy un hombre de negocios que ha sido malinterpretado. El 18 de febrero de 1973, a los 82 años, un ataque cardíaco puso fin a la vida del último de los grandes jefes de la era dorada de la mafia. Frank Costello murió como había vivido gran parte de su vida. En silencio, sin espectáculos. Su funeral fue sorprendentemente discreto para alguien de su estatura en el mundo criminal. Ningún político asistió públicamente, aunque se dice que muchos enviaron coronas de flores anónimas. El hombre que una vez susurró al oído del poder americano fue enterrado en el cementerio de St. Michael en Queens, llevándose a la tumba los secretos de toda una era. La historia del primer ministro de la mafia es la historia de un inmigrante que entendió el sueño americano a su manera, a través del poder, la influencia y las conexiones. En un mundo donde la violencia era la moneda corriente, su mayor arma fue su inteligencia. Hoy, pocos transeúntes que pasan por el edificio en Central Park West saben que allí vivió uno de los hombres más poderosos e influyentes del submundo americano. Como tantos secretos que Frank Costello se llevó a la tumba, su verdadera historia permanece en las sombras, susurrada como las órdenes que una vez dio desde la suite del Waldorf Astoria. Y como él mismo dijo una vez, «Nunca quise ser un don, solo quería ser el hombre detrás del don».
Francesco Castiglia, Frank Costello, el primer ministro de la mafia. La historia de Frank Costello, apodado primer ministro de la mafia, es un relato de cómo poder y diplomacia se entrelazaron para que él gobernara un imperio desde las sombras. Gracias, amigos, por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo capítulo. Mantengan el misterio vivo y cuiden el fuego de la curiosidad. Hasta pronto.